Según datos del año 2021, realizado en 26 países aplicando los criterios de Roma IV, son unos criterios que se utilizan para el diagnóstico del colon irritable, la prevalencia global y la española del síndrome del intestino irritable, o lo que es lo mismo, el famoso colon irritable, fue del 4,1% y del 4,2% respectivamente. La relación entre mujer y hombre es 2:1. Cada 2 mujeres hay un hombre que sufre de colon irritable. Y también un dato curioso es que el colon irritable, o lo que es lo mismo, el síndrome del intestino irritable, supone entre un 10 y un 15% de consultas médicas y de un 25 a un 35 de esos pacientes son derivados al digestivo. Y si me preguntas ahora qué es en realidad el colon irritable, yo te voy a responder que es en realidad una hipersensibilidad gastrointestinal y que está relacionada con muchas patologías gastrointestinales, como por ejemplo la disbiosis, que es un desequilibrio entre bichitos buenos y bichitos malos en el intestino. La hiperpermeabilidad intestinal, que son, imagínate, ¿no?, tu barrera intestinal y que esos ladrillitos que unen a tu barrera comienzan a separarse y de ahí que se cuelen moléculas mucho más grandes y que se provoquen unos agujeritos. Después también la candidiasis intestinal, que es un sobrecrecimiento fúngico, el sobrecrecimiento bacteriano, que es el que conocemos por el SIBO, también una gastritis, que es un daño en la mucosa de nuestra parte interna del estómago, también está muy relacionado con dolor lumbar, hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico, estrés crónico, ansiedad, depresión o ambas también. Por ello que al colon irritable o el síndrome del intestino irritable se le conoce como un trastorno funcional digestivo. Al ser funcional no se puede observar ni emplear técnicas de diagnóstico. Esto quiere decir que no hay estudios clínicos que te determinen si padeces o no del colon irritable. Se sabe realmente por descarte. Pues bien, ahora que ya sabemos que en realidad el colon irritable, que es el conjuntito de muchas variantes de problemas gastrointestinales, vamos a poner el foco en 3, en el SIBO, en la candidiasis y en la gastritis. Pero dentro de esas 3 vamos a dejar aparcado lo que es el SIBO y vamos a poner el foco mientras a la cándida y a la gastritis. Ellas dos son las primeras que vamos a trabajar antes de llegar a todo ese conjuntito que es el que vamos a trabajar en consulta. Así que principalmente vamos a poner el foco en la candidiasis y la gastritis y vamos a ver cuál de ellas es la que a mí me está somatizando. Entonces vamos a hablar de esas dos. Antes de comenzar en las consultas vamos a ir trabajando esas 2 variantes que están muy asociadas con el colon irritable, pero que no podemos llegar a las siguientes sin primero haber trabajado estas 2. Arrancamos con una de las variantes del colon irritable, una que prevalece al menos en más del 90% de los casos que yo veo de colon irritable en pacientes. Así que podemos determinarlo por 3 formas. El exceso de cándida, que es una infección por un sobrecrecimiento fúngico. De este caso vamos a hablar de la cándida albicans y que hay 3 formas de ver si padezco un sobrecrecimiento o no, o una infección por candidiasis como se le conoce. Hay muchas formas de identificar si hay un exceso de cándida. Te voy a dejar 3 y una sería a través de los síntomas, otra sería a través de una prueba de heces que se mandaría a un laboratorio, se coge la muestra de las heces, se manda a un laboratorio que hay en Madrid y ahí también se determinaría. Ese tiene un costo no muy elevado, pero bueno, si no quieres gastarte dinero no es necesario. Y después también hay otra forma que es a través de una prueba casera de un vaso con agua. Te voy a dejar una lista de todos los síntomas que puede llegar a desprender un exceso o una infección por Candida albicans. Y además también podemos hacer una prueba, que es la que te voy a decir ahora, en ayunas en la mañana. Es muy sencilla y solo vas a necesitar un vaso con agua. Nada más que te levantas por la mañana, lo que vamos a hacer es enjuagarnos la boca con agua. Solo con agua te vas a dirigir al baño, vas a enjuagarte la boca solo con agua, escupes en el lavabo y después me voy a ir a la cocina. En la cocina lo que voy a hacer es coger un vaso con agua del grifo, no hace falta que lo cojamos de botella. Vamos a llenar medio vaso de agua con agua del grifo y a continuación voy a secretar saliva.
y voy a escupir dentro de ese vaso con agua. Así de sencillo. Una vez que ya lo tengamos, vamos a escupir, secretamos esa saliva, escupimos dentro del vaso con agua y lo vamos a dejar encima de la encimera por 5 minutitos. Y ahí vamos a ver qué ocurre. Y ahora te voy a dejar yo el resultado en caso de que haya dado positivo. En caso de que sea negativo, de que no hay un exceso de cándida, lo que vamos a ver en el vaso con agua es nada, simplemente el agua completamente transparente y la saliva arriba. Quiere decir que se va a quedar el agua tal como la llené del grifo. Gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es una de las variantes del colon irritable, que es en realidad una inflamación del revestimiento de la mucosa del estómago. Nuestro estómago por dentro tiene una capita de moco que cuando ese moco se daña, o mejor dicho, se inflama, es a lo que se le conoce como una gastritis. Pues bien, ¿qué ocurre? Que cuando una persona se le daña esa mucosa, lo que se le llama una gastritis, eso va a más, puede llegar a provocar una úlcera. Y cuando hay una úlcera, esa persona será más propensa a contraer una infección por Helicobacter pylori, esa bacteria que tanta guerra da. Una de las pruebas que podemos hacernos para determinar si padecemos o no de una gastritis es a través de una endoscopia o gastroscopia, que consiste en una camarita que nos introducen por la boca y pasan por aquí hasta que llega al estómago y ahí se ve si realmente padecemos o no de una gastritis. Otra forma para saber si realmente padezco o no de una gastritis es a través de los síntomas. Los síntomas principales de una gastritis son ardor y dolor en la zona alta del estómago, llenura en el momento que como siento que me sacio demasiado rápido, eruptos y náuseas y una distensión abdominal en la zona alta. Estos son los principales síntomas de una gastritis. Aquí también podríamos determinarlo de forma evidente, pero si queremos asegurarnos podemos verlo a través de lo que he comentado antes, una gastroscopia o endoscopia, que es a través de una cámara que nos introducen por la boca, que llega hasta el estómago y ahí se vería y se determinaría si el paciente del colon irritable también está sufriendo de una de las variantes como son la gastritis, que además son... Resumen, el colon irritable es una hipersensibilidad gastrointestinal y emocional con un saquito de patologías en el cual me hacen pruebas clínicas y se diagnostica por descarte. No hay actualmente ninguna prueba que determine si una persona padece o no del síndrome del intestino irritable o como le conocemos, el colon irritable. Asociado a un saquito como es la disbiosis intestinal, hiperpermeabilidad intestinal, hipersensibilidad gastrointestinal y emocional, también es el SIBO, posible infección por Candida albicans y una posible gastritis crónica. Asociado a síntomas como el estreñimiento, la diarrea o ambas alternas, incluyendo también posibles cólicos intestinales, aunque no en todos los pacientes, inflamación abdominal continua, posible anemia, cansancio, falta de energía, mala calidad del sueño, ansiedad o depresión y posible también bajadas de tensión y glucosa en sangre, etcétera, etcétera. Teniendo tres tipos distintos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, asociado a un SIBO o una candidiasis y a una gastritis. Este en sí es el más complejo de todos. Ahora sí, ahora que ya sabes qué es el colon irritable y cuáles son los distintos tipos que existen, justo aquí debajo te dejo el primer paso de todos. Es un PDF completamente gratuito. Aquí te enseño cuáles son los 5 venenos blancos y por cuáles sustituirlos que sean saludables. Y más abajo vas a ver cuál es el tratamiento terapéutico natural integral que uso con mis pacientes, que se llama Método AMA, por sus siglas de alimentación consciente, mente-cuerpo y autoconocimiento. Un tratamiento completamente natural en el cual no usamos ni medicamentos ni la típica dieta baja en FoodMap. Espero de corazón que este vídeo te haya ayudado a entenderte un poquito más y sobre todo ver una luz y que sí se puede, claro que se puede. Abajo, justamente debajo del todo,
vas a ver también mi historia, porque yo también venía de un colon irritable desde que nací. Así que quiero que te quedes con estas palabras. Sí se puede revertir todos los síntomas y se puede vivir muy bien.